Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Vivian Mitchell lo tenía todo. Heredera de una fortuna colosal acumulada durante varias generaciones, creció rodeada de lujo y opulencia, aprendiendo el arte de los negocios desde temprana edad. Dueña de un imperio diverso, que incluía empresas inmobiliarias, financieras y artísticas, era también una ávida coleccionista, con obras raras colgadas en las paredes de su extensa mansión en uno de los barrios más prestigiosos de Nueva York, el Upper East Side. Respetada filántropa, financió programas educativos y hospitales, utilizando su influencia para mejorar la vida de los demás. La alta sociedad neoyorquina la conocía como elegante, fuerte e intocable, un pilar de influencia en los círculos más exclusivos. Sin embargo, tras esta máscara de éxito y confianza, Vivian se había convertido en una prisionera de su cuerpo y sus recuerdos. 5 años antes, un derrame cerebral repentino había trastocado su vida. Ese día, mientras se preparaba para una reunión social, todo cambió. Una repentina debilidad en las piernas, una caída, y el mundo se derrumbó a su alrededor. Desde ese momento, Vivian quedó confinada a una silla de ruedas, confinada a un cuerpo que se negaba a obedecer. Rodeada de un equipo de cuidadores atentos y dedicados, disfrutó de la mayor comodidad imaginable, desde masajes diarios hasta comidas preparadas por chefs con estrellas Michelin. Sin embargo, ningún lujo ni ningún cuidado pudo llenar este vacío interior. Porque lo más difícil para Vivian no era el dolor físico. Con los años, había aprendido a dominarlo, a encerrarlo en un rincón de su conciencia. Lo que la carcomía profundamente era el gélido vacío que se había instalado en su mente, la falta de esperanza que le quitaba cada día más energía. Ya no creía en nada. Ya no creía en la medicina, que le decía constantemente que su recuperación sería limitada. Ya no creía en la esperanza, esa palabra que se había vuelto demasiado pesada. Ya no creía en sí misma, en la mujer fuerte e independiente que una vez fue, y a quien ahora luchaba por reconocer. Cada mañana, al amanecer sobre Manhattan, Vivian se sentaba en su gran silla de ruedas junto al ventanal que ofrecía una impresionante vista de su jardín. Este jardín, con sus rosas centenarias, sus coloridas azaleas y sus grandes robles centenarios, era un oasis de vida. Bajo la suave y tímida luz de la primavera, las flores florecían lentamente, recordándole a Vivian lo más bello que la naturaleza podía ofrecer. Su mirada a menudo se perdía en esos colores, en el baile de pájaros que se posaban en las ramas, en el viento que mecía las hojas. Soñaba, como soñaba, con volver a caminar, con sentir la hierba fresca bajo sus pies, con saborear esa simple y preciosa sensación que tantos daban por sentada. Quería sentir la vida, ya no a través de una ventana o recuerdos borrosos, sino con cada fibra de su ser. Pero la verdad, implacable, se le imponía cada día. Nunca volvería a caminar. Lo sabía. Cada día, la sentía en sus músculos atrofiados, en sus piernas pesadas como el plomo, en el silencio que reinaba en su habitación cuando la noche la sorprendía. Y ese conocimiento la mató un poco más. Una cálida tarde de mayo, la luz dorada de la primavera se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo de la sala de Vivian. Sentada en su silla de ruedas, veía distraída un documental de música clásica en la televisión. Las dulces notas de violines y pianos flotaban por la habitación, pero su mente permanecía en otra parte, arrastrada por una mezcla de melancolía y cansancio. Dejó pasar las horas sin verlas realmente, prisionera de sus pensamientos, de sus arrepentimientos. De repente, sonó el timbre, rompiendo el tranquilo silencio de la casa. Claire, su asistente personal, se levantó con brío y fue a abrir. En el umbral, un joven de 20 y tantos años estaba allí, modesto y tranquilo. Vestía unos vaqueros sencillos y desgastados, una camisa de lino ligeramente arrugada y una funda de guitarra colgada del hombro. Su rostro, iluminado por una tímida sonrisa, irradiaba una dulzura inesperada. «Hola, señora Mitchell», saludó respetuosamente, con voz suave pero segura. «Me llamo Jacob Turner, soy músico y vivo en el barrio. He oído hablar de usted, y me gustaría visitarla, si no le importa». Claire arqueó una ceja, sorprendida por esta visita improvisada. Se giró hacia Vivian, buscando su aprobación silenciosa. Vivian, al principio recelosa, sintió, sin embargo, una creciente curiosidad. Este joven, tan diferente de quienes solían rodearla, despertó en ella una extraña sensación.
Le hizo un gesto para invitarlo a pasar. Jacob cruzó el umbral con cautela, dejando su bolso sobre un sillón. Se sentó en una silla sencilla frente a ella, con las manos apoyadas en las rodillas, atento, humilde. Miró a Vivian a los ojos, una mirada que no mentía. Un destello de esperanza, sinceridad y sencillez. No era médico, ni terapeuta, ni rehabilitador. Era simplemente un músico que creía que la música podía sanar almas rotas, que las notas podían despertar partes de uno mismo que el cuerpo había olvidado. Toco para quienes han perdido algo, explicó con suavidad. Ya sea la voz, la alegría, la confianza o incluso la fuerza para caminar. La música es un puente entre el cuerpo y la mente, un lenguaje universal que llega donde las palabras fallan. Vivian se cruzó de brazos, con una sonrisa débil y ligeramente amarga en los labios. Ya no lo creía. ¿Cómo podría un simple músico devolverle lo que la medicina le había quitado? Conocía la dura realidad de su condición, las limitaciones de su cuerpo y las certezas de los médicos. Sin embargo, en esa sonrisa, en esa presencia sencilla pero verdadera, sintió una pequeña llama surgir, casi olvidada. Quizás, solo quizás, había otra manera. Jacob regresó al día siguiente, y al otro, sin faltar a ninguna cita. Todas las tardes, se sentaba en la amplia y luminosa sala de estar, colocaba suavemente su guitarra sobre su regazo y tocaba melodías que parecían acariciar el alma de Vivian. A veces eran melodías de jazz, ligeras y brillantes, a veces blues cargado de dolor y esperanza. Cada nota era un aliento, un puente entre dos mundos, el de Vivian, atrapada en su cuerpo, y el de la música que se filtraba en sus venas. Pero la música por sí sola no era suficiente. Jacob comprendió que la sanación sería lenta, que tendría que hacerse paso a paso. Cada día, con paciencia, le ofrecía un pequeño reto, un ejercicio modesto pero simbólico, mover un dedo, una mano, un pie, una pierna. Siempre sin prisas, sin forzar, respetando los límites de su cuerpo roto. Toma mi mano, Vivian, le decía a menudo, y camina conmigo. No hoy, quizá no mañana. Pero pronto. Al principio, estos pequeños movimientos eran dolorosos. Cada contracción muscular despertaba un dolor sordo y punzante. Vivian se resistió. Se negaba a creer en la pequeña esperanza que Jacob le ofrecía. Había conocido demasiadas decepciones, demasiados fracasos. Sin embargo, cada nota tocada, cada sonrisa alentadora de Jacob, reavivaba una chispa olvidada en su interior, un profundo deseo de luchar. Para distraerla, Jacob también contaba historias, relatos de músicos famosos que también habían sufrido lesiones y pérdidas. Habló de la tenacidad de Django Reinhardt, quien aprendió a tocar a pesar de tener dos dedos paralizados, o de Ray Charles, quien se quedó ciego pero era un maestro del piano y el canto. Estos relatos cautivaron a Vivian. Escuchaba fascinada, como si cada historia le insuflara nueva fuerza a sus músculos entumecidos. Poco a poco, bajo la atenta mirada de Jacob, ocurrió un milagro silencioso. Su pierna derecha, inmóvil durante tanto tiempo, comenzó a moverse ligeramente. Un escalofrío de esperanza recorrió su cuerpo. Pero el camino hacia la recuperación nunca fue lineal. Hubo días oscuros, tormentas internas. Vivian a veces se hundía en una profunda desesperación, abrumada por el dolor, la fatiga y el miedo al fracaso. Quería rendirse, resignarse a su silla de ruedas y a su soledad. El escepticismo reinaba a su alrededor. Sus médicos, cautelosos, le advirtieron, no se engañe, señora Michey. La recuperación es incierta y corre el riesgo de sufrir más lesiones. Pero Jacob se mantuvo firme, una presencia amable y constante. Nunca la presionó más allá de sus fuerzas. Escuchó sus dudas, sus miedos, sus llantos silenciosos. La fuerza no solo proviene del cuerpo, repitió, sino también de la voluntad. Y la tuya es inmensa. Una noche, agotada por un día difícil, Vivian se desplomó en su silla, entre lágrimas. El dolor había sido insoportable y su moral estaba por los suelos. Jacob se acercó suavemente, colocó una mano reconfortante sobre la de ella, que instintivamente apretó. Estoy aquí, susurró con ternura. Toma mi mano y vuelve a caminar. Fue un punto de inflexión. Una promesa silenciosa. Un pacto entre dos almas, la que aún creía y la que quería reencontrar la vida.
Las semanas siguientes fueron una intensa mezcla de esfuerzo, esperanza y dolor. Cada mañana, animada por Jacob y llevada por la música que ponía por toda la casa, Vivian entrenaba con renovada determinación. Los movimientos, inicialmente vacilantes y débiles, se transformaron gradualmente en gestos más seguros. Empezó por trabajar la movilidad de sus piernas, recuperando cada músculo con ejercicios diarios, repetidos incansablemente. Jacob estuvo presente en cada paso, guiándola pacientemente, apoyándola en momentos de duda y agotamiento. A veces la ayudaba a ponerse de pie con un bastón, otras veces se apoyaba firmemente en su hombro, encontrando en su presencia apoyo físico y moral. Cada paso adelante, por pequeño que fuera, se celebraba. Un apretón de manos, una sonrisa compartida, una mirada llena de promesas. Entonces, una clara mañana de verano, mientras los rayos dorados del sol inundaban la habitación, Vivian se quedó de pie frente al gran ventanal de la sala, aún sin aliento, con las manos temblorosas. Su mirada se desvió un instante hacia el jardín que tanto había contemplado, pero esta vez era diferente, ya no se sentía atrapada tras aquel cristal. Jacob entró silenciosamente, con la guitarra en el hombro y una amable sonrisa iluminando su rostro. «Hoy», declaró con seguridad, «caminas conmigo, Vivian». Ella tomó su mano, temblorosa pero firme, buscando en su agarre la fuerza que creía perdida. Un pie vaciló, luego se colocó lentamente delante del otro. Todo su cuerpo se concentró en ese frágil gesto, ese frágil renacimiento. 1, 2, 3 pasos. Cada paso era una victoria, una batalla ganada contra el pasado, contra el dolor y el silencio. Su corazón latía con fuerza, lleno de una emoción que no había sentido en años. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vivian, nublando su visión, pero eran lágrimas de alegría, esperanza y renacimiento. Estoy caminando de nuevo», susurró con voz temblorosa, casi incrédula. Jacob, conmovido hasta las lágrimas, le dedicó una tierna sonrisa. En ese instante de suspense, todo parecía posible. La música había logrado lo que la ciencia y la medicina no habían logrado, devolverle a Vivian la libertad de caminar, la promesa de una nueva vida. Habían pasado varios meses desde aquel memorable día en que Vivian recuperó el uso de sus piernas. Cada semana, reforzaba su recién descubierta libertad con paseos regulares por su casa y luego por el jardín que bordeaba la mansión. Esa mañana, finalmente lista, salió de su casa por primera vez, acompañada por Jacob, su guía, su amigo y, en cierto modo, su salvador. El sol acariciaba suavemente las hojas de los árboles, y una ligera brisa traía consigo los frescos y vigorizantes aromas de la primavera. Vivian, con sus sandalias favoritas, apoyó los pies descalzos en la hierba fresca. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire puro, vibrantes con una energía que creía perdida para siempre. El contacto con la tierra bajo sus pies le dio una sensación de renacimiento, de una renovada conexión con la vida misma. En ese jardín, rodeada de la sencilla belleza de la naturaleza, comprendió que ni la riqueza, ni el lujo, ni las innumerables obras de arte acumuladas a lo largo de los años podían igualar esa sensación de libertad, de renacimiento. Sonrió, con los ojos brillantes, consciente de que este paso era mucho más que físico, era una victoria sobre la desesperación y la soledad. Llena de gratitud por Jacob, pero también impulsada por un nuevo propósito, Vivian tomó una decisión que le cambió la vida. Creó una fundación dedicada a la rehabilitación a través de la música y el arte para personas con discapacidad. Este proyecto, inspirado en su propio renacimiento, fue un vibrante homenaje al hombre cuya pasión y fe le habían devuelto la vida. En los meses siguientes, la fundación creció, apoyando programas innovadores que combinaban musicoterapia, artes visuales y apoyo psicológico. Vivian se entregó por completo, decidida a ofrecer a otros lo que Jacob le había dado, esperanza, fuerza y alegría. Una noche, en la dorada penumbra que envolvía la sala, Vivian y Jacob se sentaron al piano de cola. Juntos, interpretaron una melodía vibrante y vivaz, un himno a la vida, la valentía y el renacimiento. Las notas se elevaron por la habitación, cargadas de emoción, como una celebración silenciosa de todo lo vivido. Jacob sonrió mientras miraba a Vivian, colocando una mano sobre la de ella. «Toma mi mano y vuelve a caminar», le dijo un día. Y ella lo tenía.